El conductor del autobús los dejó en una parada de autobús sin nombre, un sitio que les alarmó de inmediato. ¿Era siquiera este el lugar al que debían llegar? Mamá, ¿es esta nuestra parada? ¿Y dónde está el pueblo? ¿Por qué no vemos ninguna casa?, preguntó Madeline, sorprendida. En respuesta, Roberta miró al chofer, quien la ayudó a bajar del autobús. Sí, es el pueblo correcto, no lo dudes, llevo años en esta ruta. Ahora deben seguir por este camino de tierra, es solo una caminata corta hasta el pueblo, explicó el hombre. Roberta le agradeció su ayuda y exhaló con alivio, colocando las maletas en el asfalto calentado por el sol. Viajar en realidad era mucho más difícil de lo que parecía desde la oficina del doctor. Habían pasado cerca de 4 horas en la carretera, cansadas y desmoralizadas por los eventos recientes, un doloroso divorcio, un despido injusto de su trabajo y los preparativos apresurados para mudarse, todo en un corto periodo de tiempo que le provocaba a Roberta un fuerte dolor de cabeza. Como Madeline había dormido la mayor parte del trayecto, Roberta se había mantenido despierta para cuidarla. Cada vez que pasaban sobre un bache o un agujero, el autobús temblaba, y Roberta se preocupaba cada vez que su hija no se caía. Las puertas del autobús se cerraron con un ruido metálico mientras el conductor arrancaba el motor y se alejaba suavemente, dejando a las viajeras en una nube de humo de escape. Bueno, querida, ¿nos vamos?, sugirió Roberta, mirando de reojo el autobús que se alejaba. Sí, mamá, claro que sí, antes de que oscurezca. Me dan miedo los lobos, dijo la niña, mirando alrededor con cautela. Madeline había terminado el 2º grado hacía solo un par de meses, pero razonaba como una adulta. Roberta sonrió y respondió en su tono habitual de broma. No te preocupes, cariño, puede que haya lobos aquí, pero estamos lejos del bosque. No pienses en eso, todo estará bien, te lo prometo. Unas chispas de alegría aparecieron en los ojos de la niña. ¿De verdad? Bueno, entonces vamos rápido. ¿Sabes si nuestra casa será grande o no tan grande? Roberta se encogió de hombros con incertidumbre. Oh, me gustaría saberlo. La heredé por casualidad, como un regalo de un paciente amable. Tomando las maletas en ambas manos, comenzó a caminar por el camino de tierra que el chofer le había indicado. Madeline la siguió obedientemente, levantando pequeñas nubes de polvo con sus piecitos. Como el asentamiento estaba en una colina, tuvieron que caminar cuesta arriba, ascendiendo continuamente. Después de unos 600 metros, Roberta finalmente se agotó y dejó la maleta en el suelo. Mis fuerzas definitivamente no son suficientes, pensó con nostalgia, apenas manteniéndose en pie por la carga. Mamá, ¿estás cansada? ¿Por qué no la llevo yo?, sugirió Madeline con preocupación en su voz. Roberta miró a su hija con una sonrisa. ¿Cómo podrías llevarla? Pesa más que tú. En ese momento, Roberta escuchó de repente un ruido extraño detrás de ella. ¿Qué es eso? ¿Una motocicleta? No, es mucho más fuerte, ¿un coche? Dios mío, es un coche, pensó Roberta, sorprendida. Al darse la vuelta, vio un coche distintivo con un letrero de taxi. ¿Un taxi? ¿Quién llamaría a un taxi en un lugar tan remoto?, murmuró. Mamá, ¿podría ser un coche que viene por nosotras?, preguntó Madeline con esperanza. No, ¿quién nos mandaría un taxi? No hay nadie. Mientras tanto, el coche, en una nube de polvo, se detuvo frente a las viajeras cansadas. El conductor del taxi frenó, abrió la puerta del pasajero y dijo: «Puedo llevarlas al pueblo si lo necesitan. Tomen asiento y cargaré las maletas». Roberta intercambió una mirada de pregunta con Madeline y luego decidió aceptar la oferta. Tomando el asiento delantero, ella puso a su hija en el asiento trasero y cerró la puerta. En poco tiempo, el alto conductor del taxi había guardado sus maletas en el maletero. «Vamos, ¿de acuerdo?» «Soy Jason», se presentó el conductor y arrancó el motor. «Roberta, y esta es mi hija, Madeline», respondió la pasajera,
ligeramente avergonzada. El conductor asintió y su conspicuo coche amarillo rugió al ponerse en marcha, dirigiéndose hacia el pueblo. Para pasar el tiempo, Roberta preguntó cautelosamente, ¿está usted en un servicio de transporte? El conductor sonrió. Sí, estoy llevando medicinas a la estación de paramédicos. Han equipado un centro médico en el pueblo y me contrataron como mensajero para recoger medicinas del almacén de la farmacia. Es mucho más conveniente, especialmente porque ya he hecho este viaje antes. Ah, una estación de paramédicos, eso es impresionante. ¿No lo hubiera imaginado, en un pueblo tan pequeño? ¿Tiene siquiera un médico propio?, comentó Roberta con respeto. Bueno, no podría ser de otra forma, respondió el conductor sin quitar los ojos de la carretera. No hay un solo punto médico en todo el país, y no es fácil ir a la clínica del distrito. Aquí necesitas transporte. Solo hay un problema, el doctor es un hombre jubilado, el señor M.C. Court, tiene 80 años pero sigue en su puesto. Desafortunadamente, está enfermo de ciática y no hay nadie para atender a los pacientes. Roberta sintió con simpatía y miró por la ventana. A ambos lados de la carretera se extendían campos amarillos interminables y esporádicos cinturones de bosque que gradualmente se fundían en un denso bosque. ¿A dónde se dirige usted, por cierto? ¿Cuál es la dirección?, preguntó el conductor nuevamente. Roberta se sobresaltó, luego sacó un papel doblado de su bolso. Desdoblándolo, leyó la dirección. ¿La conoce? El conductor frenó de golpe y el coche se detuvo bruscamente. Jason, ¿qué pasa? ¿Ocurre algo?, preguntó ella con ansiedad. El conductor la miró sorprendido y le dijo, ¿está segura de que no está confundida? Pues sí, que hay que confundir. Está escrito claramente en blanco y negro. El conductor sacudió la cabeza disculpándose. Debe haberle dado la dirección equivocada. En esa ubicación está la estación de paramédicos, donde estoy entregando medicina para el señor M.C. Court. Roberta se quedó sin aliento de sorpresa. ¿Una estación de paramédicos? Pero allí debería haber una casa, la heredé de Douglas Hurst. Tengo los documentos, se los puedo mostrar. Jason la miró con un toque de ironía. Te creo, pero ¿para qué me mostrarías esos documentos? No los entendería de todos modos. Roberta mordió su labio con resentimiento y se volvió hacia la ventana. Esta era una noticia inesperada, tenía tantas esperanzas para esa casa. ¿A dónde podría ir ahora? Todo por culpa de su infiel esposo Neil, quien la había echado a ella y a su hija después del divorcio para disfrutar de los placeres con una joven amante. Pronto, el pueblo apareció a la vista. Roberta enseguida localizó la casa que buscaba, en las afueras, y resultó que el conductor tenía razón, la casa que le habían legado en el testamento en efecto albergaba un centro médico. ¿Cómo pudo pasar? ¿Habrá algún error en los documentos?, pensó con tristeza. Mientras tanto, Jason detuvo el coche frente a la puerta, en la cual había pintada una cruz roja. «Mamá, ¿vamos a vivir en el hospital?», preguntó Madeline cautelosamente. Roberta se encogió de hombros con incertidumbre. Para ser honesta, yo tampoco lo sé, Madeline, no esperaba que fuera así. Después de colocar las maletas de Roberta frente a la puerta, Jason sacó un pequeño paquete de suministros médicos y comenzó a golpear la puerta. ¿Hay alguien? La entrega está aquí. Roberta miró a su alrededor con cansancio. Parecía que todo el pueblo observaba cada uno de sus movimientos, a pesar de que el propio pueblo continuaba con su vida pausada y sin prisas. Los perros ladraron, los gansos graznaron y las vacas pastaban pacíficamente en un campo lejano, regresando al anochecer guiadas por los llamados del pastor. Poco después de que Jason llamara a la puerta, ésta se abrió lentamente, y un minuto después, la puerta de la cerca se abrió por completo, revelando a una mujer de unos 30 años con una expresión malhumorada, vestida con una característica bata médica blanca. Miró a los visitantes de manera hostil y le preguntó al conductor del taxi, «Hola, Jason, ¿quiénes son estas personas?»
¿Tus conocidos? El conductor tosió con vergüenza. No, Brooke, solo pasaba y vi a Roberta y a Madeline caminando por el camino. No podía simplemente dejarlas allí. Brooke frunció la nariz como si sintiera dolor. ¿Qué quieren aquí? ¿Y dónde está la medicina prometida? El conductor abrió la boca para responder, pero Roberta se le adelantó. He venido a mi casa, bueno, no exactamente mía, pero eso no cambia nada. Brooke cuestionó, ¿no exactamente tuya? ¿Estás segura de que no te has confundido? No, está todo correcto. Tengo los documentos aquí, notariados y certificados, respondió Roberta, un poco desconcertada por su propia franqueza. ¿Documentos, dices? Bueno, entonces entra, tendrás que mostrar estos papeles al presidente y al señor McCord, respondió Brooke con más calma. Cualquiera podría adivinar que era una trabajadora médica de bajo rango, como enfermera o auxiliar. Bueno, ahora que está claro, me marcharé, dijo Jason. Aquí está la medicina, todo está de acuerdo con el inventario y el sello del paquete está intacto. Se dirigió a su coche, ya que el anochecer se acercaba y aún tenía que devolver el taxi al estacionamiento. Adiós, Jason, vuelve pronto, por favor, le llamó Brooke con una mirada cariñosa mientras se alejaba. Oh, aquí hay pasiones dignas de Shakespeare, pensó Roberta, apenas conteniendo una sonrisa. Por eso me ha gruñido como un gato enfadado, debe de estar celosa. Solo después de que el taxi giró la esquina, Brooke decidió dejar entrar a las invitadas en la casa, aunque se negó a ayudar a Roberta con las maletas. Roberta sonrió pero no reprochó a Brooke. ¿Por qué tensar las relaciones en su primer día? ¿Quién sabía cómo podría desenvolverse la vida? Podrían terminar trabajando codo a codo. En realidad, esta casa está dividida, explicó Brooke mientras las dejaba entrar. Una mitad es el centro médico del señor McCord y la otra son las habitaciones. Estuvo descuidada durante mucho tiempo, pero el presidente local la renovó para que el doctor viviera en ella después de que su casa se quemara. Su hijo y su nuera viven al otro lado del país, así que no quería ser una carga. Es probable que tu testamento especifique esta mitad residencial de la casa. Es bastante acogedora, incluso mejor de lo que esperaba, comentó Roberta con cautela. Eso ni dudarlo, le han hecho una buena renovación, a expensas del presidente, para el señor McCord, replicó Brooke bruscamente. Roberta mordió su labio, herida por el comentario, no estaban precisamente apresurándose a darle una cálida bienvenida, pero eso estaba bien. Lo principal era que finalmente se había deshecho de esas incómodas maletas y podía dejarlas en el pasillo. Brooke, querida, ¿quién está ahí? Jason ha traído la medicina, llamó una voz masculina temblorosa por la debilidad. Sí y no, señor McCord. Es algo diferente, Jason ya se ha ido y aquí están los herederos, respondió Brooke, su tono goteando desprecio hacia los recién llegados. La indignación de Roberta la dejó sin aliento. ¿Cómo se atrevía esta enfermera a hablarle en ese tono? ¿Acaso ella y su hija no merecían un mínimo de respeto? Es un asunto serio, déjalos pasar, y Brooke, si no es mucha molestia, por favor prepárate para mí y para los invitados, respondió el hombre en el mismo tono débil. Brooke lanzó una mirada furiosa en dirección a Roberta, como si fuera su culpa que el señor McCord estuviera enfermo y no pudiera atender a sus invitados él mismo. Está bien, lo haré ahora mismo. Brooke respondió entre dientes apretados. Roberta sonrió y entró en la habitación del señor McCord, un hombre de unos 80 años, con rostro arrugado y amables ojos grises. Hola, queridos invitados, entren. Díganme, ¿qué los trae por aquí?, rompió el prolongado silencio el anciano. Roberta dudó y luego sacó una carpeta de su bolso que contenía el testamento del difunto señor Earst. Aquí, los documentos, tómelos, dijo. Lamento ser tan abrupta, pero si no fuera por las circunstancias, nunca habría venido sin avisar. El señor McCord sonrió pero no examinó el testamento, confiando en la palabra de Roberta.
A sus 82 años, había aprendido a entender a las personas y se dio cuenta de inmediato de que decía la verdad. Además, ¿qué razón tendría esta mujer amable, con una niña pequeña y 2 maletas, para mentir? No se preocupen, no los echaré. Por favor, siéntense, dijo el señor McCourt. De hecho, es toda mi culpa que las cosas sucedieran así. Esta casa estuvo vacía al menos 10 años, así que decidí usarla para mis necesidades. Esta mitad de la casa solía pertenecer a Douglas Hurst, mi amigo de la infancia, pero luego se mudó a la ciudad y no ha vuelto en una década. Así que decidí, por así decirlo, apoderarme de la casa. Si Douglas regresara, se la devolvería sin decir nada. ¿Y qué hay de las reparaciones? Has invertido tanto dinero y esfuerzo aquí, ¿verdad?, preguntó Roberta con escepticismo. El señor McCourt hizo un gesto con la mano. Vamos, ¿qué es el dinero? Hoy lo tienes, mañana no. ¿Es eso lo que hace la felicidad? Lo importante es que hemos establecido un centro médico aquí. Vienen personas de todas las áreas circundantes y, a veces, incluso de la ciudad. Es una pena que mi salud esté fallando. Me gustaría tener 1 o 2 colegas que me ayuden en emergencias, apenas puedo manejarlo solo. Brooke es enfermera y hay mucho trabajo por hacer. En ese momento, los ojos de Roberta brillaron. Soy médico generalista, tal vez pueda ser útil. Hasta hace una semana, trabajaba en el departamento de terapia del hospital de la ciudad. El señor McCourt levantó una ceja, sorprendido. ¿El departamento de terapia, dices? ¡Qué suerte! Desesperadamente necesitamos especialistas así. ¿Considerarías trabajar para nosotros aquí? No puedo prometerte un salario significativo, ya que operamos principalmente de forma voluntaria, pero hablaré con el presidente. Es un hombre comprensivo. Creo que podrá organizar un salario decente para ti. Roberta negó con la cabeza. ¿Qué quieres decir? ¿Están trabajando independientemente del gobierno local? El señor McCourt sonrió. De hecho, sí. Trabajamos en condiciones desafiantes, brindando asistencia a la población debido a la falta de especialistas necesarios. No todos pueden permitirse un viaje a la ciudad. Los autobuses no pasan a menudo, así que ayudamos aquí y derivamos a especialistas de la ciudad cuando es necesario. Como mi mamá, intervino Madeline un poco incómoda. Sí, como tu mamá, respondió el señor McCourt, dirigiéndose a ella con seriedad. Roberta miró al anciano doctor con una sonrisa, sorprendida por un pensamiento, realmente es un buen hombre. Mientras que otros de su edad tienden a concentrarse en sí mismos, él tomó la iniciativa de organizar una estación de paramédicos en un pueblo privado de atención médica. Viendo el asombro en los ojos de Roberta, el señor McCourt dijo, querida, siéntete como en casa. Tengo 2 habitaciones libres aquí. Viviré en una hasta que pueda encontrar algo mejor, y tú y tu hija pueden quedarse en la otra, o en ambas, no me importará. A mi edad, he aprendido a no perseguir lujos, me he acostumbrado a vivir de manera sencilla, en condiciones espartanas, por así decirlo. Las lágrimas brillaron en los ojos de Roberta, había anhelado palabras de apoyo como esas, especialmente de hombres, después de soportar tantas dificultades en su vida. Mamá, ¿cuándo vamos a comer? Tengo hambre, intervino Madeline, rompiendo el silencio conmovedor. Roberta se encogió de hombros, distraída, y luego recordó que había empacado sándwiches y té en un termo para el viaje. Sin embargo, el viaje lleno de eventos no había dejado tiempo para almorzar. ¿Cómo si cenamos todos juntos?, sugirió Roberta al anciano doctor. El señor McCourt inmediatamente agitó las manos en señal de protesta. No, no, gracias. He tomado suficiente té, no tengo apetito en absoluto, especialmente con esta enfermedad que me aprieta como una tenaza. Luego, recordó, cuando era joven, solía bucear, explorar lechos de ríos, ¿sabes? En esos tiempos lo llamábamos de otra forma.
De manera imprudente, pasé demasiado tiempo en el agua y desarrollé ciática. Ahora solo veo las profundidades submarinas en la pantalla de la televisión, dijo con una sonrisa melancólica. Pero quizás existan nuevos tratamientos, respondió Roberta, la medicina ha avanzado mucho, ¿qué tal cremas o inyecciones? Preguntó amablemente. No, querida, ya no quiero más medicina. Cada vez me trato más con hierbas y ayudo a la gente, porque sé que eso es lo máximo que puedo hacer por ellos, dijo el señor M.C. negando con la cabeza. Mi hijo y mi nuera viven a 2000 kilómetros de mí, así que no puedo viajar mucho. Aún no tienen hijos, pero mi hijo dice que todo estará bien, que no hay prisa. Una vez pensé que no había necesidad de apurarse, pero cuando apareció la amenaza de no tener hijos, todos nos pusimos nerviosos. Por suerte, tuve un hijo, pero aún es incierto cómo les irá a ellos con los niños. En ese momento, la puerta se abrió y Brooke apareció con una bandeja llevando 3 tazas de té aromático humeante. Aquí tienes, señor M.C. Sírvete, dijo la joven al anciano doctor, pretendiendo que Roberta y Madeline no estaban en la habitación. Gracias, Brooke. Que Dios te conceda salud y un buen prometido. Deberías salir más, ya debes estar cansada de vivir sola. Es difícil, especialmente en una casa en la que no puedes lidiar con las tareas sin un hombre, comentó el señor M.C. con simpatía. Brooke se sonrojó visiblemente ante estas palabras y lanzó una mirada preocupada a las invitadas. Roberta se dio cuenta de inmediato de que la enfermera no quería que ella supiera sobre su vida personal. Sin embargo, Roberta nunca había sido demasiado curiosa y siempre evitaba los chismes o hablar de los defectos de los demás. Brooke, ¿por qué no te preparaste té para ti misma?, preguntó el señor M.C. con preocupación. Oh, no, no me apetece, acabo de tomar una taza. Probablemente me iré a casa, no creo que haya más pacientes hoy, respondió Brooke con una calma forzada. Roberta rápidamente comprendió la situación. La enfermera simplemente no quería sentarse en la misma mesa con ella. Claramente, Brooke la veía como una rival, aunque Roberta no lo percibía de esa forma. ¿Qué tipo de rival podría ser? ¿Qué podría hacerle a esta mujer que había vivido aquí desde su nacimiento? Si la vida de Roberta hubiera sido normal, ¿se habría mudado a este desierto con una hija pequeña? Poco probable. Después de todo, hace solo un par de semanas, al menos tenía su trabajo favorito. Ahora no tenía nada, solo la mitad de esta pequeña casa en medio de la nada. Mientras sorbía el té fragante y astringente, Roberta no se dio cuenta de cómo caía en recuerdos tristes de su pasado, un torbellino de eventos e imágenes giraban a su alrededor como un caleidoscopio mágico, los acontecimientos apareciendo en un orden aleatorio. Había conocido a su futuro esposo, Neil Mex, en una institución médica, donde él ya era un doctor exitoso y ella acababa de graduarse de la universidad y completar su internado. Para entonces, circulaban rumores sobre Neil, quien tenía fama de mujeriego, de no dejar pasar a ninguna mujer. Naturalmente, Roberta no creyó una palabra de sus futuros colegas, quienes le advirtieron que Neil definitivamente intentaría llevársela a la cama. Y por supuesto, eso no sucedió de inmediato, ya que Roberta, criada en ideales románticos, nunca apresuraba las cosas, queriendo entender a fondo el carácter de un hombre antes de dejarlo entrar en su vida personal. Al darse cuenta de que no sería tan fácil conquistar a la belleza melancólica, Neo cambió de táctica y comenzó a cortejarla. Con la extravagancia de alguien que podía permitírselo, sus padres ocupaban altos cargos en el Ministerio de Salud y promovieron incansablemente a su hijo, asegurando eventualmente su nombramiento como jefe del departamento. Claro que el personal de terapia no dudaba que Neil Mix había conseguido su posición gracias, únicamente, a sus padres. Lo empujaron hacia adelante como un rompehielos, abriéndose paso en aguas árticas. Otros doctores con más experiencia y cualificación habían competido por el puesto de jefe de departamento, pero Neil lo consiguió. Esto podría parecer increíble para algunos. Para el joven doctor, conquistar esta cumbre no fue más que un paso en su carrera en ascenso.
Irónicamente, su nombramiento coincidió con el inicio de su relación con Roberta, quien finalmente correspondió a sus avances y comenzó a considerarse su prometida. Neil se tensó visiblemente ante este desarrollo, ya que el matrimonio no estaba en sus planes en absoluto. Sin embargo, estar con Roberta le resultaba cómodo, y no veía ningún problema en comprometerse con ella. Además, Roberta estaba embarazada de 2 meses, lo que inclinó la balanza hacia una boda apresurada. La verdad era que Liam siempre había soñado con vivir como soltero hasta los 40 años, sin hijos y libre de obligaciones familiares. En sus fantasías, se veía a sí mismo como un apuesto caballero que conquistaba corazones femeninos con envidiable regularidad. Pero la noticia del embarazo de Roberta cambió su vida drásticamente. Mientras tanto, Roberta tuvo un embarazo muy difícil. Sufría de náuseas matutinas y mareos que la volvían loca y le impedían concentrarse en cualquier cosa. Neil, como era de esperar, no le ofreció ningún apoyo. Cuando Roberta se despertaba por la noche con molestias estomacales, su esposo simplemente se daba la vuelta o incluso se iba a otra habitación, encendiendo la televisión a todo volumen. La situación empeoró cuando Roberta descubrió que estaba esperando gemelos, algo que su negligente esposo ya había visto en el monitor de ultrasonido. Fue entonces cuando Neo pareció perder el rumbo, por razones incomprensibles para Roberta. De repente, comenzó a trabajar día y noche, ausentándose de casa durante días. Cuando ella le preguntó tímidamente dónde desaparecía, su esposo simplemente respondió: «Problemas, Roberta, me han sobrepasado completamente». El ministerio no deja de llamar, regañaron al médico jefe y luego nos gritó a todos. Ahora el trabajo es duro, no como antes. Roberta, preocupada, le dijo: «Deberías tomarte un descanso de todos modos, o la falta de sueño te hará daño. Y está el tema de la comida, sabes que puede causarte gastritis y úlceras. ¿Qué puedes comer si no sales de la oficina en 24 horas?» Neil apenas reprimió una risa y respondió: «No es nada, Roberta, me las arreglo. Iré a la cantina». En realidad, no iba a ninguna cantina, sino que pasaba su tiempo libre con su amante. Los rumores sugerían que, para cuando nació su hija Madeline, Neil ya tenía 3 amantes. Conseguía manejar varias mujeres al mismo tiempo, sin preocuparse por convenciones ni responsabilidades. Sucedió que las contracciones sorprendieron a Roberta en casa, ya que había esperado hasta el último momento que los bebés nacieran en la fecha prevista por los médicos. Sin embargo, las cosas resultaron muy diferentes. Desafortunadamente, Neo no estaba en casa y Roberta tuvo que llamar a una ambulancia, que llegó media hora tarde debido a una fuerte tormenta de nieve y hielo. Mientras tanto, su esposo se divertía en un hotel de carretera con su amante, ajeno a las dificultades de su esposa. Para evitar interrupciones, había apagado su teléfono y se enteró del nacimiento de su hija solo 2 días después. Pero lo más impactante estaba por venir. Lo primero que Neo preguntó fue: ¿por qué solo una niña? ¿Dónde está la otra? ¿Qué pasó, Roberta? ¿Por qué no dices nada? La joven madre sollozaba suavemente y luego empezó a llorar histéricamente. Resultó que los médicos no pudieron salvar a ambos bebés, y la alegría de Roberta por el nacimiento de una hija se vio ensombrecida por su tristeza. Ante la pérdida de su segunda hija, se realizó la cesárea a tiempo y el cirujano de guardia hizo todo correctamente. Esta operación elemental parecía inofensiva, pero cada caso es único y siempre existe el riesgo de complicaciones. Roberta, siendo terapeuta, no culpó a sus colegas ni a nadie en el campo médico, comprendía que la vida a veces pone a las personas en situaciones difíciles. Sin embargo, Roberta pasó el día entero llorando y abrazada a su almohada, hasta que una comadrona anciana se le acercó y le tomó la mano. «Oh, querida, sé que duele. Sé que duele mucho, pero debes resistir. Tienes que vivir por tu segunda hija, de lo contrario, mientras estés aquí, le darán nutrición artificial. Sabes que no hay nada más valioso para un bebé que la leche materna.
Roberta sollozó y apoyó su mejilla en el hombro de esta mujer sabia y amable. Por alguna razón inexplicable, después del nacimiento de Madeleine, Neo se volvió frío con su esposa y comenzó a culparla por la muerte de su segunda hija. Es tu culpa. Si hubieras ido al hospital a tiempo, todo habría salido bien. ¿Qué estabas esperando? Deberías haber pasado las últimas 2 semanas en el hospital, pero estabas apegada a tu hogar. Roberta se puso pálida, su rostro cambió de expresión. ¿Qué tiene eso que ver? No eres obstetra, sino jefe del departamento terapéutico. No tienes derecho a decirme cómo habría sido mejor o peor, respondió ella. Neil sonrió con sarcasmo. Bueno, ya sabes, siempre recibe solicitudes de las provincias para personal valioso. Puedo despedirte fácilmente o incluso transferirte a algún lugar remoto, y definitivamente te enviaré allí si sigues comportándote así. Haz lo que quieras. Mándame al desierto o al extremo norte, ya no me importa, respondió Roberta, con lágrimas en los ojos. Neil comenzó a desaparecer durante días, sumido en una serie interminable de aventuras y borracheras. Ahora ni siquiera escondía que pasaba el tiempo lejos de su escritorio, presumiendo de sus compañías de bellezas de largas piernas o nuevas enfermeras ingeniosas. Pasaron 8 años casi imperceptibles, aunque parecían una eternidad para Roberta. Día tras día era lo mismo, trabajo, casa, trabajo, probablemente como para todas las madres. Durante este tiempo, Roberta logró inscribir a Madeleine en el jardín de infancia al terminar su licencia de maternidad y luego en la escuela, haciendo todo esto por sí misma, con prácticamente ningún apoyo de su esposo. Los suegros de Roberta también despreciaban a Madeleine y rara vez aceptaban que su nieta los visitara. En algún momento, Roberta llegó a pensar que consideraban a su nieta como una extraña o incluso nacida de otro hombre. Pero ¿qué otro hombre podría haber habido si trabajaba codo a codo con Neil en el mismo departamento? Es difícil decir cuánto habría continuado su vida juntos de no haber sido por el encuentro de Roberta con un paciente anciano que llevaba 3 semanas en la clínica. Para su desagrado, el señor Earst no ocultaba que probablemente nunca abandonaría la institución médica y, por lo tanto, trataba todo con una calma filosófica y moderación. Roberta se llevaba bien con él desde los primeros días de conocerse. El hombre sabio había vivido una vida difícil y le encantaba contar historias sobre su infancia en un remoto pueblo, donde según él aún tenía una casa. Dada la gravedad de la enfermedad del señor Earst, Roberta comprendió que era imposible curarlo. Sin embargo, podía aliviar su sufrimiento con cuidados y una terapia farmacológica seleccionada de manera competente. Gracias, Roberta. Eres todo lo que me queda. Tenía un hijo. Pero se ha ido, el pobre. Fue a prisión siendo solo un niño y ha estado detrás de las rejas desde entonces. Salía, caminaba libre por 1 año, y luego volvía a entrar. Recientemente recibí la noticia de que murió en un motín en la cárcel. No sé qué sucedió, pero me enviaron un ataúd con una esquela y solo 2 palabras. Ni siquiera me permitieron abrir la tapa. Claro, lloré y guardé luto, luego organicé el funeral. Tan pronto como terminé, vine directo aquí. Después hiciste las pruebas y rápidamente descubriste que estaba enfermo. Antes era paciente y valiente, intentando curarme, pero ahora me doy cuenta de que todo fue inútil. Vamos, señor Hearst, todavía le queda mucho camino por delante. Le recetaré un nuevo medicamento y se sentirá mucho mejor, se lo aseguro. He tratado casos más graves que el suyo. Roberta se apresuró a tranquilizarlo, pero era imposible engañar a un hombre sabio más allá de sus años. Una noche, durante su turno, la llamó y le pidió que se sentara en la silla junto a su cama. Viendo la pregunta no dicha en los ojos de la doctora, el paciente anciano continuó: escucha, Roberta, lamento entrometerme, pero tu esposo Neil, el jefe del departamento, no es un buen hombre. Te engaña a diestra y siniestra, y no solo con una mujer, ellas ni siquiera saben unas de otras. Estoy en la sala todos los días, lo noto todo. Lamento ser tan directo,
pero cualquiera en mi posición hubiera callado, pretendido que no pasa nada, pero yo no puedo hacer eso. Déjalo, mejor aún, escapa y llévate a tu hija contigo. La he visto, Madeline, es una buena niña, vino a verte una vez durante el almuerzo. Roberta miró al anciano con lástima, ¿qué más podría decir? El señor Hearst ya había expresado lo que ella misma sentía en el alma, como el magma hirviendo de un volcán. Tal vez simplemente le faltaba la fuerza para dejar a su esposo y empezar de nuevo, no todos podían ser una femme fatale con un corazón de hielo. Si solo te hubiera engañado, Roberta, no te diría nada. Pero habla de ti con tanta vileza, se burla de ti, incluso en público. Todos aquí lo saben, excepto tú. Déjalo, cariño, déjalo. Puedes criar a la niña tú sola, no eres tonta y no necesitas tener más tratos con ese sanguijuela, agregó el señor Hearst con pesar, sacudiendo la cabeza. Roberta miró al anciano con duda. ¿A dónde iría, señor Hearst? No tengo dónde vivir. Vivo en su casa con Madeline y trabajo. Después de todo, él es mi jefe y sigo la cadena de mando. El señor Hearst reflexionó por un momento y luego dijo, escucha, Roberta, tengo una casa en el pueblo. No he estado allí en 10 años, pero dicen que todavía está en pie y que durará décadas. Quiero dejártela a ti, para que tú y tu hija puedan empezar una nueva vida. Me has tratado como a un ser humano, con todo tu corazón, y quiero pagar amabilidad con amabilidad, como me enseñaron mis padres en mi infancia. Después de estas palabras, Roberta protestó, moviendo las manos. No, no, señor Hearst, no haga esto. ¿Cómo puede ser? Esa es su casa, por decirlo así, su puerto seguro. ¿Qué tiene que ver conmigo? Solo soy una madre soltera de la ciudad. Para su sincero pesar, fue imposible cambiar la opinión del señor Hearst. Tomándole la mano, añadió en voz baja, le daré esta casa solo a ti y a tu hija, nadie más la merece. Claro, podrías dársela al Estado, pero quiero que quede algún recuerdo de mí. Y te apuesto una casa también, está un poco lejos, a unas 3 o 4 horas de aquí, pero creo que te las arreglarás. Roberta sacudió la cabeza con duda. Bueno, no lo sé. El señor Hearst, ya sea que lo logre o no, lo intentaré, por supuesto, pero veremos. Necesito prepararme para la escuela de Madeline, y aunque ahora es vacaciones, sigue siendo un lugar nuevo con nuevas condiciones. El señor Hearst asintió en señal de acuerdo y luego puso su carta final sobre la mesa. No demores en tu renuncia, querida. Tu esposo quiere ayudarte. Roberta, confundida, preguntó, ¿qué quieres decir con ayudar? ¿Quiere despedirte con algún cargo inventado? Lo he escuchado hablar con sus subordinados al respecto, con aquellos que mantiene como sus secuaces. Así que mantente alerta. Si te despiden, será mucho peor que si renuncias por tu cuenta. De todos modos, firmaré la casa a tu nombre. No lo pienses demasiado, prepárate y vete. Roberta asintió, sin saber aún que esta sería su última conversación con él. Para crédito del anciano, llamó a un notario ese mismo día y redactó una escritura de donación a la mañana siguiente. Tristemente, el señor Hearst falleció y su partida coincidió con la amenaza de la que había advertido a Roberta. Neil, decidido a deshacerse de su molesta esposa e hija, ya había comenzado sus maniobras. Para empezar, acusó públicamente a Roberta de negligencia e irresponsabilidad en el trabajo. Ella no pudo tolerarlo y protestó de inmediato. ¿Dónde ves mi negligencia, doctor Mix? Neil, con una sonrisa arrogante, respondió, ¿dónde? Pues, por ejemplo, ¿no has dejado la habitación del señor Hearst en 24 horas? ¿Acaso los otros pacientes eran menos importantes que él? No necesito empleados inútiles, quiero orden, no lo que has hecho aquí. Así que empaca tus cosas y lárgate. Conteniéndose apenas, Roberta preguntó en voz baja, ¿qué cosas debo empacar? La sonrisa de Neil se ensanchó, ¿qué cosas? No te hagas la tonta, las que están por ahí en mi casa.
Eso es todo. A partir de ahora, vivimos separados. En ese momento, Roberta sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. ¿Qué quieres decir con separados, y Madeline? Hemos vivido juntos 8 años. 8 años no es una eternidad. No lo alarguemos, ¿de acuerdo? Y además, te sugiero que empieces tu carrera en un lugar nuevo, preferiblemente lejos de esta ciudad, concluyó su marido. Al salir de la oficina de su esposo, a quien tanto odiaba, Roberta se detuvo en medio del pasillo, con lágrimas recorriendo su rostro. Su mundo se había desmoronado en un instante. El señor Earst se había ido, y en cuestión de horas, su advertencia más desagradable se había hecho realidad. En ese momento, Roberta comprendió que debía tomar en serio las palabras del anciano paciente. Empacó rápidamente sus pertenencias y se dirigió al remoto pueblo que él le había mencionado tantas veces. Sabía que tendría que empezar su vida de nuevo, sin estar segura de si su historia se desarrollaría en una página inmaculada o en un dictado desordenado de un niño de segundo grado. Se avecinaban desafíos, especialmente en lo que respecta a encontrar trabajo. Después de todo, ¿quién necesita un médico en medio de la nada? Mientras tanto, gracias a sus conexiones judiciales, Neo finalizó el divorcio en cuestión de días, evitando el periodo de reflexión obligatorio. Sin embargo, Roberta cometió un grave error, rechazó la pensión de su despreciado marido, una decisión de la que se arrepentiría muchas veces. Ahora, mientras bebía un té fragante, se sorprendió pensando en lo difíciles que serían sus primeros días en el asentamiento. ¿En qué piensas, Roberta?, preguntó el señor M.C. Serás mi asistente, o mejor dicho, serás la doctora y yo tu asistente, ya que no tengo fuerzas. Gracias a Douglas por enviar a una persona tan capaz a nuestro pueblo. Que Dios lo tenga en su gloria, dijo. Roberta dudó. Si bien estaba obteniendo un lugar para vivir y trabajar, se dio cuenta de que compartir media casa con un niño podría resultar incómodo. Pero, ¿de qué le había servido vivir en la enorme mansión que los padres de Neil les habían regalado como regalo de bodas? Al final, Roberta nunca volvería a cruzar esa puerta. Era hora de vivir su propia vida. Sí, señor McCord, dijo ella con cautela. Estoy de acuerdo, solo dame algo de tiempo para adaptarme y conocer tu estación de paramédicos. Por supuesto, querida, ¿de qué estás hablando? Lo entiendo completamente. Probablemente tenías equipos diferentes y una oficina en la ciudad, pero aquí es más bien minimalista, respondió él. Verás, estamos esperando patrocinadores, tal vez algún filántropo nos ayude. Pero piensa en cuánto ayudará esto a la gente. El señor McCord sonrió. Su voz agradable tenía un efecto calmante, fomentando un ambiente amable y positivo. Sin embargo, solo la enfermera Brooke parecía detestar a Roberta desde el primer momento. Inicialmente, Roberta pensó que los celos de Brooke se extendían no solo al conductor Jason, sino también al anciano doctor. No obstante, no era celos en el sentido literal, sino que Brooke simplemente quería ser la primera en todo, y la aparición de Roberta amenazaba su estatus como figura principal en la medicina del pueblo. Naturalmente, una enfermera siempre estaba subordinada a un médico experimentado. Roberta tenía un diploma y un extenso conocimiento médico, podía realizar procedimientos menores como inyecciones, administrar sueros, medir la presión arterial o hacer pruebas de azúcar en sangre. Brooke no podía compararse con una doctora terapeuta, en general, envidiaba a Roberta y la veía como una rival, una intrusa que trataba de afirmarse a expensas de otros. Pasó una semana. Roberta se integró rápidamente al trabajo, y pronto se convirtió en la mano derecha del señor McCord. Trabajaron incansablemente por el bien común, ayudando a todos en el pueblo, jóvenes y mayores. A veces, en momentos de reflexión, el señor McCord recordaba los viejos tiempos, cuando él y Douglas eran compañeros de clase y vivían uno al lado del otro. Solían jugar al fútbol, ir de pesca y nadar en el río. Luego, después de su servicio militar, Douglas se mudó a la ciudad,
mientras que el señor McCord permaneció en el pueblo. Se rumoreaba que una vez existió un hospital de distrito bien equipado, pero con el tiempo cesaron los fondos y el edificio quedó abandonado. Estaba angustiado en ese momento, recordó el señor McCord. Decía constantemente, ¿cómo es posible? El pueblo se marchitará. Como un médico prometedor, me ofrecieron un puesto en la región, pero decidí quedarme aquí por un tiempo. Trabajé como paramédico en la ambulancia y luego atendía a pacientes en sus casas. Cuando me jubilé, me di cuenta de que necesitábamos abrir una estación médica para ayudar a la gente, especialmente a aquellos que viven en un área tan remota. No es fácil llegar a la clínica del distrito. Roberta asintió. Sí, tienes razón. Estoy completamente de acuerdo, estás haciendo una obra maravillosa. No puedo pensar en nada mejor. Y es cierto que llegar al centro del distrito no es una tarea fácil. El señor McCord sonrió. Las carreteras aquí son tan malas que es difícil para los conductores de autos y autobuses, aunque Jason es un chico de oro. Él y su hermana mayor eran huérfanos, probablemente ni siquiera lo sabes. Jason no vive solo, ¿verdad? ¿Con quién vive? ¿Está casado, supongo?, preguntó Roberta casualmente. No, no lo está, Roberta. Jason está criando a su sobrino, el hijo de su difunta hermana. Ella y su esposo murieron en un accidente y el niño corría el riesgo de acabar en un orfanato, así que Jason lo tomó bajo su tutela. Ahora Tammy va al jardín de infancia y Jason conduce un taxi en su tiempo libre. Cuando sus horarios no coinciden, tiene que contratar a una niñera. Sabes, eso cuesta mucho dinero, así que trato de ayudar en todo lo que puedo. Le doy trabajo, incluso le conseguí un trabajo como mensajero para nosotros, respondió el señor McCord. Francamente, Roberta estaba conmocionada por la historia del anciano doctor. Ella siempre había pensado que Jason era solo un conductor de taxi ordinario, ganándose la vida lo mejor que podía, pero ahora lo veía bajo una luz diferente. En una conversación sincera e íntima con el señor Cort, Roberta descubrió que un año atrás, Brooke y Jason se estaban preparando seriamente para su boda, que iba a tener lugar en solo unas semanas. Sin embargo, Brooke lo dejó después de que él decidiera formalizar la tutela de su sobrino. En un momento acalorado, la mujer le dijo a Jason que encontraba desagradable al bebé que lloraba constantemente. Él reaccionó con calma, evitando cualquier drama o escándalo, simplemente empacó sus cosas y desapareció en la noche con el bebé. Cuando el velo de la ira se disipó de los ojos de la joven enfermera, lamentó sus palabras y le rogó repetidamente a Jason que la perdonara, pero él nunca la perdonó. En el fondo, se dio cuenta de que nunca más podría confiar en ella. Roberta y Jason sintieron una atracción y simpatía mutuas desde el momento en que se conocieron, lo cual no le gustó a Brooke. Ella intentó todo tipo de artimañas para evitar que se comunicaran, pero como Roberta era su jefa, Brooke solo podía perjudicarla de pequeñas maneras, tratando de hacer que la nueva doctora se viera mal. Jason parecía no notar sus intentos y continuaba comunicándose con Roberta, encariñándose más con ella cada día. Observando sus interacciones, el señor M.C. Cort sonreía y agradecía mentalmente al destino por haberle enviado una asistente tan inteligente, sin saber que el difunto señor Hearst lo había hecho intencionalmente, matando dos pájaros de un tiro, ayudando a una madre infeliz a escapar de un esposo infiel y proporcionando a su pueblo favorito una doctora altamente cualificada. Al principio, Roberta resentía al señor Hearst por no decirle que la casa estaba originalmente dividida en dos partes, pero con el tiempo se dio cuenta de que aquel lugar era verdaderamente el mejor lugar en la tierra. Los fines de semana, ella paseaba junto a Madeline y Jason por el río, recogía setas en el bosque y disfrutaba de la naturaleza. Durante esos momentos, Roberta recordaba lo triste y sombría que se sentía pasando los fines de semana con su exmarido Neil, quien siempre estaba ocupado con algo. Brooke, por otro lado, se irritaba y lloraba en secreto cuando veía a Roberta y Jason pasar tiempo juntos.
Una vez, la astuta enfermera incluso se quejó directamente al señor Court, afirmando que Roberta hablaba mal de él, pero el anciano doctor vio inmediatamente a través del intento de Brooke de volverlo en contra de su colega. Brooke, no creo ni una palabra de lo que dices. Lo siento, pero los celos y la envidia no son cualidades admirables. Supéralo, deja ir a Jason. Ya no es tuyo, le dijo. Ya veremos, murmuró Brooke, dando un portazo al salir. Pasaron 6 meses imperceptiblemente, y Roberta y Jason se volvieron tan cercanos que se consideraban una pareja, a pesar de las intrigas de Brooke. Su relación se fortalecía cada día, llenando sus corazones de amor y respeto mutuo. Un día, desesperada, Brooke colocó un lápiz labial en el auto de Jason, sabiendo muy bien que Roberta no usaba maquillaje, esperando que su rival notara el objeto y se enojara. Pero Roberta simplemente se rió y tiró el lápiz labial a la basura, dejando a Brooke lamentándose por la pérdida de sus costosos cosméticos. Un mes después, Roberta se enteró de que Neo se había convertido en acusado en un caso penal que implicaba grandes sobornos y fraudes en el hospital de la ciudad. Una investigación a gran escala resultó en la destitución no solo del jefe del hospital, sino de casi todos los jefes de departamento implicados en el abuso de poder. Poco después, un nuevo médico jefe visitó el pueblo y le ofreció a Roberta el puesto vacante de jefa de departamento en la ciudad. Ella lo miró con sorpresa y negó con la cabeza. Lo siento, no voy a ninguna parte. Soy feliz aquí. El señor M.C. Court intervino. Roberta, espera. No seas precipitada, quizás deberías reconsiderarlo. Es una gran oportunidad para tu carrera. Pero Roberta sonrió con firmeza, no. En ese momento, Brooke contuvo la respiración, imaginando a Roberta empacando y regresando a la ciudad, dejando al señor M.C. Court y a Jason a su cargo. Pero la decisión de Roberta de quedarse, sin importar qué, destrozó las esperanzas de Brooke. Roberta rechazó firmemente la oferta del invitado. Ahora la joven había encontrado su lugar en la provincia y no quería abandonar lo que había llegado a amar. De repente, algo hizo clic en la mente de Brooke. Alcanzó al jefe de doctores en la calle y le preguntó en voz baja, «Dr. Marsh, ¿consideraría contratarme como enfermera? He estado trabajando aquí en la provincia durante 4 años y me gustaría mudarme a la ciudad, para tener mejores condiciones de vida y oportunidades de carrera». El doctor Marsh levantó una ceja, sorprendido, y luego miró al señor M.C. Court, que estaba de pie en el porche de la estación médica. «Colega, ¿puedo llevarme a Brooke conmigo?» El doctor anciano asintió. «Por supuesto, Brooke es una empleada valiosa, diligente y muy capaz. No te arrepentirás de contratarla». Desde ese día, Roberta y Brooke nunca volvieron a cruzarse. Corría el rumor de que la ambición de Brooke impresionó tanto al nuevo jefe de doctores que, en 3 meses, le propuso matrimonio a la bella de la provincia. Irónicamente, casi al mismo tiempo, Jason y Roberta se casaron en una pequeña y modesta ceremonia en una iglesia de un pueblo vecino. La celebración de este importante evento fue asistida por habitantes de varios pueblos cercanos, todos deseosos de felicitar a su querida doctora, quien al menos una vez los había atendido. Al mirar las caras alegres de los recién casados, el señor M.C. Court sonrió y silenciosamente agradeció a su amigo de la infancia, Douglas, quien cambiaría sus vidas para mejor y les había dado una especialista invaluable, dedicada a su trabajo con alma y corazón.